Hola amiguitos, muy buenos días. Me da gusto volver a verlos, otra vez encontrarnos para tomar nuestra clase del día de hoy. Y vamos a empezar, bueno, nuestra clase está basada también en el libro de los Hechos. En esta ocasión vamos a hablar del capítulo 13, del versículo 4 al 12. Y pues nuestro versículo clave del día de hoy sería Hechos 13, de 10 y 11. Sería parte del 10 y parte del 11 que dice, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Antes de continuar con nuestra clase, vamos a dar gracias a Dios, vamos a cerrar nuestros ojitos, a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar, dándole gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Señor, gracias porque estamos reunidos nuevamente para escudriñar tu palabra, para conocerte más, Señor, para poder saber más de lo que tú quieres en nuestras vidas, para que nosotros podamos maravillarnos con toda tu creación, con todo lo que tú haces, Señor. Te pedimos que cuides a cada uno de nuestros pequeños, Señor, cada pequeño que está viendo esta clase, a sus familias, a sus amigos, a toda la gente que los rodea. Señor, bendícelos, ilumínalos, llénalos de ese amor tuyo, Señor, y que esta palabra sea de bendición para cada uno de ellos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues bien, nuestra clase, como les comenté en un inicio, abarca en el capítulo 13 del versículo 4 al 12 y vamos a tener como una pequeña introducción que estaban en la iglesia de Antioquía varios profetas y maestros. Entre ellos estaba Bernabé, estaba Lucio de Cirene, estaba Manaén, estaba también Saulo y Herodes, el tetrarca. Entonces el Espíritu Santo pidió que fueran Bernabé y Saulo hacia la obra de que él había llamado. Mandó solamente a ellos dos a que realizaran un viaje. Entonces vamos a continuar y ahí es donde empieza nuestra clase. Bernabé y Saulo, dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaba la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. O sea, habían ido hasta Chipre, tanto Bernabé como Saulo, pero también les estaba ayudando Juan. Y ellos cuando llegaron a este lugar en Chipre, empezaron a anunciar la palabra de Dios en todas las sinagogas de los judíos. Y continuamos en el versículo 6, dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús. Vamos a ver que esta persona era judía y como hemos visto en otras ocasiones, le llamaba mago. En el tiempo de la cultura de Jesús, todo ese tiempo pasado en la antigüedad, el hablar de un mago no necesariamente significaba que fuera una persona como actualmente conocemos, que se dedica a desaparecer objetos frente a nuestros ojos, a hacer ilusiones para divertir a las personas, sino el término de mago en ese tiempo era utilizado para designar a las personas que tenían una sabiduría muy especial. Eran personas muy estudiadas, eran personas que conocían de varias ciencias y de algunas otras cosas, y se les denominaba como magos. Entonces esta persona, eso es lo que hacía su trabajo, era tener el conocimiento de muchas cosas, pero desgraciadamente él era un falso profeta. Es decir, se encargaba de divulgar cosas que no eran ciertas, inventar incluso algunas otras cosas que no, pues no era obviamente lo que a Dios le gusta, que inventemos, que mintamos, o sea, ese tipo de personas pues a Dios no le gusta, sabemos que a Dios no le gusta la mentira. Y entonces, desgraciadamente, este señor era así, se llamaba
Bar Jesús. ¿Qué significa? Bar Jesús viene del arameo Bar Jesúa, que significa hijo de. Y por lo consiguiente Jesús pues es el nombre hebreo. Por lo tanto, Bar Jesús significa hijo de Jesús, que no tiene nada que ver precisamente con Jesús nuestro Señor, sino que simplemente ese era el nombre de esta persona. Vamos a continuar. Dice, este profeta, bueno, falso profeta, se encontraba junto con el procónsul Sergio Paulo. Él era el procónsul de Chipre y él era un varón prudente, era una buena persona. Entonces dice que llamando a Bernabé y a Saulo, es decir, el procónsul, deseaba oír la palabra de Dios. Cuando él se enteró que Saulo y Bernabé habían llegado a Chipre, llegó hasta sus oídos que estaban predicando la palabra de Dios. Y entonces en su corazón surgió esa necesidad, ese anhelo, esa hambre de conocer más de Dios, de saber todo lo que traía la palabra de Dios, los mensajes y los preceptos y todo eso. Entonces se emocionó mucho y él quería saber más acerca de esta palabra. Entonces, él trabajaba, bueno, más bien trabajaba con él, Bar Jesús, y dice en el versículo número 8, pero les resistía Elimas. Elimas era él mismo. Elimas se traduce como mago, sabio o hechicero. Entonces, Bar Jesús era Elimas y él era el que estaba resistiendo. Es decir, no quería que llegara a los oídos del procónsul la palabra de Dios. Entonces vamos a checar nuevamente el versículo 8, dice, pero les resistía Elimas, el mago. Dice, pues así se traduce su nombre, porque procuraba apartar de la fe al procónsul. No quería que supiera nada de Dios. Entonces dice en el 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Qué quiere decir esto? Debemos saber que todo el que predica el Evangelio siempre va a experimentar en algún grado la oposición del mismo enemigo, es decir, el enemigo siempre va a tratar de impedir a toda costa que la palabra de Dios llegue a otra persona, a la gente, al pueblo en donde se encuentra la necesidad de que llegue la palabra de Dios. Entonces, ese tipo de personas, ese tipo de situaciones que están a favor del enemigo, siempre van a procurar poner una piedra en el camino para que no pueda llegar la persona que trae esa palabra de Dios y que se pueda dar a las personas que están necesitando de conocer esa misma palabra. Y este fue el caso que se presentó aquí en Chipre. Entonces, como Saulo obviamente iba enviado por parte del Espíritu Santo, junto con Bernabé, pudieron identificar claramente cuáles eran las intenciones de esta persona, de Bar Jesús. Se dieron cuenta del hambre que tenía de conocer la palabra de Dios el procónsul, pero también se dieron cuenta de que Bar Jesús no quería, que no le convenía, porque obviamente él tenía su servicio desgraciadamente al lado oscuro, el lado equivocado, del lado del enemigo. A él no le convenía que fuera transmitida esa palabra de Dios al procónsul, porque obviamente era una persona importante en el lugar y al tener el conocimiento de la palabra de Dios, su forma de ser, de comportarse, incluso de dirigir el lugar, se iba a ver trastornada y no iba a servir a los propósitos del enemigo. Entonces vamos a ver qué dice el 11. Dice, ahora pues he aquí, la mano del Señor está contra ti,
y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Es más o menos algo como lo que le pasó a Saulo, ¿se acuerdan? Cuando se convirtió, cuando iba con una situación necia en su corazón de querer hacer su voluntad y no lo que le habían dicho, de querer perseguir a los cristianos, a la iglesia de Dios, precisamente fue muy parecida a la forma, ¿no?, en cómo se presentó Jesús y le habló cuando se quedó completamente ciego por unos días, y entonces él tuvo el momento para poder en esa ceguera tener la claridad de ver las cosas como debían de ser y conforme a lo que Dios quería que se fuera manifestando en su vida. Entonces, más o menos algo así le sucedió a Bar Jesús. En ese momento Saulo le declara que lo que está haciendo está mal y que por su forma de comportarse y sus actos, él va a quedarse ciego temporalmente. ¿Esto qué quiere decir? Dios en su sabiduría hace que lo que fue enviado para detener al Evangelio, o quien haya sido enviado para detener el Evangelio, sirve precisamente al propósito del mismo poder del Evangelio. Es decir, Dios todo lo torna para bien, incluso hasta los problemas, los tropiezos, las dificultades que se llegan a presentar, no todo lo es para terminar siendo negativo, sino que Dios lo puede tornar o girarlo de manera que termine siendo de bendición y que termine dándole la gloria y la majestad al Señor. Porque Él tiene siempre el control de las cosas y todo debe de servir a su propósito. Entonces vamos a continuar. Y en el número 12 dice, bueno, terminamos el 11 y dice que inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Cuando ya él quedó sin vista, entonces necesitaba la ayuda de alguien para que se pudiera mover, para que pudiera caminar, dirigirse a otro lugar. Y dice que entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Es decir, es lo que estábamos comentando. La misma sabiduría que Dios tiene para hacer que las cosas que se quieren emplear para mal por parte del enemigo terminan siendo de bendición y terminan dándole la honra y la gloria a Dios. Y así es como siempre funciona, porque Dios es así, sabio, maravilloso. Sin haberle dicho todavía la palabra al procónsul, porque el mago quería impedirlo, se oponía a todo esto, solito, sin ser su propósito del mago, su actitud ocasionó, nada más por el hecho de negarse y de lo que le dijo Saulo, que el mismo procónsul terminara creyendo y terminara maravillado de todo lo que era la palabra de Dios. O sea, no tuvo que oír nada más para creer en Dios. En ese momento fue el instrumento perfecto. Lo que sucedió, Bar Jesús se convirtió en ese instrumento perfecto para que el procónsul terminara creyendo en la palabra de Dios. Y es que realmente el enemigo no puede detener la palabra de Dios. Eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y saber que de alguna de otra forma todo sale a la luz. A final de cuentas, las cosas siempre se van a tornar a favor de la verdad, de la justicia, de la luz. Y sabemos que todo eso es Jesús, eso es Dios. Es la manera en que Él nos respalda cuando nosotros damos la palabra o cuando queremos llevar esa palabra a alguien, o cuando alguien nos está hablando de Dios y nosotros no conocemos lo suficiente y nos empiezan a platicar acerca de Él. No hay poder de ningún tipo que se pueda oponer a que esa palabra llegue a su destino y con el propósito que Dios tiene. Entonces, alabado sea Dios, porque siempre tenemos esa confianza de que Dios
va a salir adelante. Su palabra siempre va a prevalecer, su palabra es ley y la ley se cumple. Entonces, esta es una enseñanza muy, muy bonita en donde podemos ver precisamente el poder de la palabra de Dios. Las personas que quieren conocer de la palabra de Dios de alguna de otra forma van a poder tener acceso a ella. Incluso hay personas que no conocen de su existencia, no conocen las maravillas que la palabra de Dios encierra, pero Dios tiene un propósito y tiempos, y sus tiempos de Dios son perfectos, de manera que esa palabra de Dios no se queda guardada, sino que siempre se transmite y se recorre de persona a persona, de ciudad en ciudad, de país en país, por todo el mundo. Es algo que da gusto saber que se puede transmitir y que debemos tener esa certeza. Nada lo va a impedir. Por mucho que se puedan tener tropiezos y pruebas, a final de cuentas la palabra de Dios va a triunfar. Pues bueno, amiguitos, espero que les haya gustado. Espero que los ponga a reflexionar. A mí me puso a reflexionar mucho. La verdad es que es muy interesante y es algo que a veces bueno, yo no me había puesto a pensar mucho de cómo es posible que algo así pudiera suceder. Que a través de alguien que se niega a que la palabra se siga corriendo, termine siendo el instrumento perfecto, ¿no? Cómo Dios utiliza todo lo que necesita a su alrededor, incluso hasta a veces personas que no creen en Él o hasta cosas para que esa palabra llegue a los corazones de las personas y puedan tener la luz en su vida y conocer la verdad, la verdadera realidad de nuestro Creador, la palabra de nuestro Señor. Yo les deseo que tengan un excelente día y les pido que se sigan cuidando, que sigan estudiando la palabra y que no se dejen de conectar para que podamos seguir estudiando y aprendiendo más de la palabra de Dios. Los quiero mucho, les mando muchos besos y que tengan un excelente día. Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.